El PLD cometió muchísimos actos de corrupción. Yo no puedo afirmar que fue la USAID. Ahora tengo sospechas. Los fondos erogados por USAID en la región se usaron en campaña de descrédito contra gobiernos. Muchos sinvergüenza que ahora se quieren presentar que ellos son lo más serio de la cuenta y que se ha querido abusar de su reputación, de su dignidad. Qué pendejo, ¿eh? ¿Quién se comió mi queso, eh? Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal 32. BTV 32, el canal del momento. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada en Panorama FM, Panorama de la tarde. De 3 a 5 de la tarde, una constelación de estrellas que conversan diariamente de cómo República Dominicana debe encaminarse hacia una mejor versión. Y llegó la versión de marzo del periódico Panorama, el periódico impreso. Debo aclarar, porque algunos me han preguntado que si Panorama sale todos los días. Sí sale todos los días, pero de forma digital. Una vez al mes sale de forma física para que usted lo sienta, de forma impresa, para que usted toque el papel, la calidad, porque dicen que los que son bibliómanos le gusta sentir las hojas, que eso te da cierto nivel de placer, de entendimiento, más que leer o leerlo, más que leerlo en términos digitales, de forma impresa da mejores resultados. Eso es lo que piensan algunos. Y por lo tanto, los ejecutivos del Grupo Panorama hacen esta impresión todos los años, todos los meses, que siempre viene con un trabajo interesantísimo. Todos son buenos, pero viene con uno que es la punta. En esta ocasión, ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas afirmaciones acerca de una institución que manejaba cientos de millones de dólares. Estamos hablando del Fondo para el Desarrollo de los Países, que se llama USAID. La USAID, dijo el presidente Trump, que era utilizado para desestabilizar gobiernos, que era utilizado para colocar la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es la agenda que promueve el aborto, es la agenda que promueve el matrimonio de personas del mismo sexo, es la agenda que promueve, por ejemplo, en República Dominicana, el tema de la unión de los países, de que no existan fronteras. Aquí le llamamos la haitianización. Como todo eso era parte del esquema que se planteaba desde la USAID, el presidente Trump dijo que iba a eliminar esa institución y por tanto el financiamiento a los países donde esa organización tenía células que, repito, desestabilizaban gobiernos y trataban de imponer esa agenda. En República Dominicana, cuando estalló el escándalo, dos instituciones pasaron a tener el frente de que habrían recibido dinero: Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. El diario Panorama, repito, búsquelo, en su portada principal trae el siguiente tema. Entre 2019 y 2020, la USAID entregó más de 101 millones a Participación Ciudadana y FINJUS. Concomitantemente con ese dinero que llegó entre el año 19 y 20, aquí se dio un proceso de activismo social que tenía la finalidad supuestamente de defender a los dominicanos del latrocinio que estaba cometiendo el PLD. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba? Marcha Verde. Y muchos de nosotros nos preguntábamos que de dónde diablos salía el dinero para la Marcha Verde. Nadie nunca lo explicó. Sobre todo entendiendo
que los principales activistas de la Marcha Verde o los que hablaban en la Marcha Verde casualmente eran miembros de esas organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, era de ese grupo. Hoy es un funcionario público, para que ustedes vean. Juan Bolívar Díaz, el periodista, era miembro de... Es más, él era el fundador de Participación Ciudadana, pero también estaba en Marcha Verde. Hoy es funcionario del gobierno. Pancho Álvaro, un abogado que anda por ahí hablando pendejada, miembro de Participación Ciudadana, con muchísimo contrato en instituciones públicas. Toda esa gente que eran protagonistas de la Marcha Verde, amigos míos, toda esa gente, por casualidad, estaban también en esas organizaciones de la sociedad civil. Esa es la casualidad. Pues esas organizaciones de la sociedad civil, yo digo, me pregunto y pienso que qué tanta influencia tuvieron con fondos de la USAID para tumbar, desacreditar o hacer que el PLD saliera del gobierno. El PLD cometió muchísimos actos de corrupción. Ahora bien, ninguna institución o gobierno extranjero tiene el derecho de inmiscuirse en los asuntos políticos de un país utilizando herramientas sucias. Yo siempre decía que al observar lo bien diseñadas que estaban las pancartas, cómo esos polocheses tenían el mismo lema, gorras, hasta gomitas hacían para ponerse en la mano, una gomita verde con el nombre de Marcha Verde. Yo decía, pero ¿y de dónde que sale todo ese dinero? ¿Quién será? Yo no puedo afirmar que fue la USAID. Ahora tengo sospechas, me nacen sospechas de que vino en esa vía. Miren, en la página 10 y 11 del periódico trae precisamente la investigación que este diario hizo sobre esas organizaciones parasitarias. Repito, organizaciones parasitarias. Yo siempre he dicho que ¿a quién representa Participación Ciudadana? ¿A quién? ¿A quién representa? Porque yo he buscado quiénes son los cientos de miles de ciudadanos que ellos deben tener para decir que representan a la ciudadanía. No, ellos son un grupo de tigres que han asaltado los diversos gobiernos. Por ejemplo, para que ustedes vean que no es solo en este gobierno, en el gobierno de Danilo, el que era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, era miembro de Participación Ciudadana. Miguel Seara, de este gobierno, que era ministro de Economía y después lo pusieron en Medio Ambiente, hizo un desastre de Participación Ciudadana. Ya le mencioné al santo de Juan Bolívar Díaz, que decía que no le interesaba la embajada de España, que decían que él estaba criticando a César Medina por envidia. Pues miren, qué casualidad que a esa embajada fue que lo mandaron. Ahora, el trabajo, que los invito a que lo lean, es un trabajo, miren, súper interesante, pero voy a hablarle de algunos detalles. Por ejemplo, en la página 10 dice lo siguiente: según informaciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los fondos erogados por USAID en la región se usaron en campaña de descrédito contra gobiernos. Aquí ustedes saben lo que se montó. Ya sabemos de dónde salieron los fondos para todo lo que veíamos en las calles, en la televisión, en las redes sociales. De hecho, algunos que se han querido vender como paradigmas de la seriedad, que estaban muy cerca de Participación Ciudadana, de su agenda, y que a esos programas los coordinadores y directivos de Participación Ciudadana solo iban a esos sitios. Ya sabemos de dónde salió todo. Muchos sinvergüenza que ahora se quieren presentar que ellos son lo más serio de la cuenta y que se ha querido abusar de su reputación, de su dignidad. Qué pendejo, ¿eh? ¿Quién se comió mi queso, eh?
En la página 11, escuchen esto. Dice aquí, los fondos canalizados a través de estas organizaciones han provenido en su mayoría de organismos internacionales. Está hablando de los fondos que le llegan a Participación Ciudadana y a Finjus. Los fondos canalizados a través de estas organizaciones han provenido en su mayoría de organismos internacionales, destacándose la USAID, la Unión Europea y otras agencias de cooperación. Ahora, miren lo interesante. Sin embargo, los reportes financieros disponibles no siempre permiten una guía clara sobre el uso y distribución de esos fondos. O sea, los que vigilaban no tenían quien lo vigilaran a ellos. No tenían vigilantes. Los que hablaban de la moral de todo el mundo no tenían quien chequeara su moral. Peor aún, ahora que ellos llegaron al gobierno, han sido los peores. Señores, usted sabe lo que es hablar de Bartolomé Pujals, un tigre que le llamó ladrón a todo el mundo en esta sociedad. Y agarró y formó una asociación de malhechores, coño, para estafar al Estado Dominicano con el tema de alquileres. Ese que salió de la sociedad civil, ese Bartolomeo. Carlos Pilato Pimentel, el director de compra y contrataciones, cada vez que se habla de un funcionario importante del PRM inmiscuido en alguna tratativa para estafar al Estado Dominicano, él se hace el pendejo, nunca sabe. Es más, este mismo diario, en su otra versión, fue el que descubrió un negocio que se estaba haciendo en Punta Cana con un local para estafar al Estado Dominicano por 300 millones. Un local que ni siquiera existía más que en la mente de los ladrones que se lo querían robar. ¿Dónde está esa sociedad civil? Esa sociedad civil murió por dos razones. La primera, que llegó al gobierno. Ya no tiene por qué discutir ni vocearle ladrón a nadie. Y la segunda razón, porque Donald Trump le quitó los cuartos ahora. Los cuartos, con lo que él mismo está diciendo, que formaban campañas para tumbar gobiernos. Los cuartos con lo que usaban a periodistas serios para decirle ladrón a todo el mundo. Y yo siempre me preguntaba, porque yo voy a decirle algo con la franqueza que me caracteriza. Yo nunca voy a criticar que un periodista tenga un anuncio, porque esa es la forma de ganarse la vida. Es de la publicidad que vive. Y eso no tiene que ver con que un periodista tenga que vender su boca o su cerebro por el que le está pagando ese anuncio. No. Yo recuerdo que en el gobierno pasado me mandaron una publicidad a mi programa de las noches del Ministerio de Educación. Y semana después yo hice una crítica del ministro de Educación y me llamaron y yo le dije, quiten su maldito anuncio. Porque aunque yo vivo de la publicidad, no quiere decir que el que paga publicidad va a controlar las cosas que se tengan que decir. Porque al final los medios de comunicación con quien tienen el mayor compromiso es con la población. Una cosa es esa y otra cosa es que usted no sepa quién financia, de qué vive o cómo pagan sus programas. Aquí hay periodistas que se mantuvieron todo ese tiempo con un discurso que era fuego puro contra el PLD. Y yo estaba de acuerdo porque yo era fuego puro contra el PLD. Ahora, cuando llegaron esta gente, yo no cambié mi discurso porque ellos, los que hicieron las cosas mal, yo le he continuado diciendo lo mismo. Pero ellos no. Algunos se retiraron, otros comenzaron a hablar de deporte, otros hablan de todo, menos de lo que tienen que hablar. Es para que ustedes vean. Y ahora uno puede entender de dónde era que venía la cosa. Miren, quiero leerle este parrafito para concluir. Dice, después de hablar de los montos que recibieron tanto Participación Ciudadana como Finjus de la USAID, ya sabemos lo que dijo el presidente Donald Trump para qué se usaba ese dinero, aunque ellos dan otras explicaciones. Dice aquí, si bien estos montos están especificados en términos de actividades generales, el informe no proporciona información sobre quiénes fueron los destinatarios directos de estos fondos, qué organizaciones o individuos fueron contratados, ni cuál fue el impacto concreto de las iniciativas financieras.
La categoría de actividades de participación cívica, que representa la mayor parte del presupuesto, unos 28.500.000 pesos, tanto de participación ciudadana como de Finjus, carece de detalles sobre todo qué tipo de actividades cívicas se realizaron. Yo se lo voy a resolver. ¿De dónde diablo salió el dinero de la Marcha Verde y para qué fines era usado ese dinero? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a las deportivas. No se muevan y después, actualidad meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.